Aquí le damos la vuelta a esto. Bueno, vamos a ¿Ya lo estás grabando? dar paso a nuestro último narrador, por el final de Hijos de Michelle y de los Azules. Tenemos aquí a Cristian Vázquez, para el cual pido un aplauso, que va a presentar el texto titulado Eduard de Franco. Me han dicho que tenés un taburete. Sí. Tenemos aquí a la Piedad que te está vigilando, así que todo eso. Otro argentino en el escenario. Hasta que no lo tuve frente a mí, no me lo terminé de creer. Las pilas y pilas de cuadernos me las estaba mostrando el hijo de quien había escrito esos cuadernos. Me habían hablado muchas veces del Eduard de Franco. En realidad le llamaban el Eduard de Franco porque parecía que el tiempo no había transcurrido, parecía que lo hubieran tomado en la época de la dictadura y lo hubieran traído a nuestro presente. El dueño no se llamaba Franco, era el padre del hombre que ahora me lo mostraba. Se llamaba Julio. Era famoso, no solo en ese pueblo, sino en los pueblos de alrededor, porque tenía dos manías muy particulares. La primera, solo servía a la gente del pueblo. Si eras de fuera no te ponía nada. Iba yo, no me ponía nada. Tenía que ir con alguien del pueblo para que esa otra persona pidiera por ella y por todo. La segunda, apuntaba todo lo que ponía. Todo. Ponía, por ejemplo, abría sus cuadernos, ponía la fecha del día y ponía: ha venido Mario de los Calateros y se ha pedido un vino y una ración de gachuelas. O ha venido Emiliano, el de las vacas, con 2 forasteros y se han pedido 3 cañas con gaseosa y una ración de calandracas y 3 chupitos de batallines, que al whisky Valentine's le llamaban batallines en el pueblo. Un pueblito así, perdido entre Valladolid y Zamora. Como dice la canción de Serrat, por no pasar no había pasado ni la guerra. Hasta que sí pasó. Llegaron soldados una tarde, ordenaron a todo el mundo que se metiera en sus casas, que no saliera nadie hasta que ellos no lo indicaran. No tuvieron mejor idea que ocupar el bar, que en ese momento no era atendido por Julio, sino por su padre. Julio era un niño que tenía 10 años u 11. Se quedaron ahí toda la noche, a primera hora del día siguiente se fueron. Nadie los vio irse, no se quedó ningún soldado. Lo que tampoco nadie supo fue qué fue de los prisioneros que habían hecho en el pueblo. No supieron si se los llevaron vivos o muertos, qué hicieron con ellos, dónde estaban. Nadie supo nada. Nadie nunca volvió a hablar más del tema. De lo que nadie nunca habló, porque casi nadie lo supo, fue de Julio, que después sería el dueño del bar, que en ese momento era un niño que tenía 10 u 11 años. Estaba en el sótano del bar en el momento en que llegaron los soldados. Desde ahí abajo, desde el sótano, no escuchó los gritos, las órdenes que dieron en la calle. Escuchó sí algún disparo. Le pareció raro, se preguntó qué sería, pero se quedó ahí. Y después empezó a escuchar otros ruidos, ya sobre su cabeza, ya dentro del mismo bar. Eran taconazos, eran cosas que se arrastraban con violencia. Al rato empezó a escuchar preguntas que incluían nombres que para él eran familiares. Y las respuestas no llegaban, o mejor dicho, llegaban en forma de quejidos, de sonidos de dolor, de lamentos. Había como ramas que se quebraban. Y él estaba ahí abajo y tenía mucho miedo. No sabía lo que estaba pasando arriba. Esperaba que lo vinieran a buscar, que apareciera alguien, su padre o alguien, para indicarlo. Pero al mismo tiempo empezó a tener miedo de que alguien apareciera, porque sabía que si alguien aparecía iba a ser alguno de los que estaban sobre él. Y que le iban a empezar a hacer las preguntas que les estaban haciendo a otras personas. Y él estaba seguro de que si le preguntaban lo que fuera, iba a contestar lo que supiera. Pero las respuestas a las preguntas de arriba no las sabía. Y empezó a tener cada vez más miedo, porque además oscurecía. Cuando llegaron los soldados, él veía a través de la rendija que quedaba entre la pared de piedra y la madera del suelo, unos hilitos de luz que entraban. Pero pasaron las horas, el sol se puso, y él se quedó en la más completa oscuridad. Y no veía nada. Estaba muerto de miedo y se preguntaba cómo podía ser
que los soldados arriba no escucharan el castañeteo de sus dientes al temblar, o el corazón que les latía en el pecho. Él pensaba que podía llegar a escapársele de tan fuerte que les latía. Estaba acurrucado en un rincón, en el medio de la más absoluta oscuridad, muerto de miedo. Y en ese momento, cuando creía que ya nada podía ser peor, escuchó otro ruido, un ruido distinto, un ruido que era distinto al que llegaba desde el techo, de encima de su cabeza. Este ruido estaba cerca de él, estaba a su lado. Sonaba como una llama al encenderse. La llama estaba en el extremo de una cerilla, y la cerilla encendió una vela. Y cuando sus ojos se acostumbraron a la tenue oscuridad de la vela, vieron que junto a ella había una especie de bicho, un enano, una especie de gnomo, un ser horrible como una verruga con patas que la sostenía, que se acercaba a él, que cuando estuvo bien cerca se llevó el dedo índice a la boca y le dijo: no digas nada. Si no dices nada vas a estar bien. Si te quedas quietecito y callado no va a pasarte nada. Julio se quedó quietecito y callado. Y el enano siguió diciendo: pero recuerda que solo debes servir a tu gente. Los de fuera nada, porque de fuera vienen los traidores que se hacen pasar por gente del pueblo, pero no son del pueblo. Los de fuera nada, y a los del pueblo recuerda todo lo que hagan. No te olvides de nada. ¿Te vas a acordar? Y Julio, que estaba muerto de miedo, que se había hecho pis encima, pero que en ese momento no se dio cuenta, porque era incapaz de darse cuenta de cualquier cosa, salvo del miedo que tenía y del bicho que tenía enfrente, dijo que sí, con la cabeza. Y entonces el bicho que le hablaba hizo una especie de mueca, una mueca que Julio creyó ver, en la que Julio creyó ver una sonrisa. No estaba seguro de que fuera una sonrisa, pero era lo único que podía creer para consolarse a sí mismo. Entonces el enano, sin dejar de mirarlo, dio 2 pasos hacia atrás, apagó la vela y desapareció para siempre. Julio nunca supo cuánto tiempo pasó hasta que se quedó dormido, si los ruidos siguieron durante mucho tiempo más, si seguían sonando sobre su cabeza en el momento en que se quedó dormido. Lo que supo fue que cuando volvió a despertarse, volvió a ver los hilitos de luz entrando por las rendijas de entre la pared de piedra y la madera del suelo. Y no escuchó más ruidos, aunque enseguida sí escuchó ruidos, pero distintos. Ya no eran taconazos, sino pasos. Y había cosas que se arrastraban, pero que le resultaban mucho más familiares. No había violencia, eran simplemente las mesas y las sillas del bar. Y enseguida el carraspeo familiar de su padre. Y entonces lo reconoció y corrió hacia la escalera del sótano y salió a la puerta que estaba escondida entre las garrafas de cerveza y que por eso los soldados no habían visto. Y dijo con una voz apenas audible: papá, papá. Y el padre se acercó y lo trituró en un abrazo y le dijo: hijo, hijo, desesperado, con tu madre estábamos que no sabíamos dónde estabas, no sabíamos qué hacer, por suerte estás bien. Y Julio en ese momento dejó de tener miedo, o al menos eso fue lo que pensó. Le contó esta historia a sus padres no le creyeron. La contó después un par de veces más y nadie le creyó, entonces dejó de contarlo. Creció, se hizo cargo del bar y nunca más contó su historia hasta que, ya siendo muy mayor, le contó la historia a su hijo, que también era muy mayor. Su hijo, que ahora me la mostraba a mí, me la contaba a mí mientras me mostraba los cuadernos. Y me decía que no entendía muy bien por qué se le había contado, suponía que él no se lo iba a creer, pero que en todo caso era para que entendiera el porqué de esto. Solo sirve a la gente del pueblo. Recuerda todo lo que haga. Tendría que haber sacado el teléfono, hacerle una foto, algún vídeo, algo. No me di cuenta, me quedé mudo, anonadado con la historia. Y cuando me quise dar cuenta, el hombre me dijo: vamos, que estas deben estar preguntándose dónde estamos. Y le dije: vamos. Eché un último vistazo a los cuadernos, me di vuelta y salí por la puerta. Gracias. Tenéis miedo, ¿no? No.
Muchas gracias.